Aprendiste a hacer miles de figuras, pero no sentiste nada. ¿Sabes por qué? En este video lo vamos a ver. ¿Cómo lograr que tu tango emocione sin agregar un paso nuevo? Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más profundo que sumergirse en el agua para abrazar una estrella de mar. Y me estoy refiriendo a cómo lograr que tu tango emocione sin agregar un paso nuevo. ¿Qué hacer para que los sentimientos que te transmite la música puedan llegar al corazón de tu pareja? Porque, aunque no lo parezca, expresar tus emociones en el baile no tiene que ver tanto con los pasos, sino con otra cosa. A ver, no voy a negar que los pasos son importantes. En otro video te dije que los pasos o las figuras son parte del vocabulario que permite expresarte. Incluso hablamos de que el abrazo sea cómodo, que los movimientos estén claros y que haya musicalidad y precisión. Todo eso está claro, lo queremos, lo buscamos y lo practicamos durante años. Pero si bailar bien fuera suficiente, ¿por qué a veces abrazamos a alguien que baila impecable y no sentimos nada? Y en cambio, con otras personas, apenas hacemos unas caminatas, se nos aflojan hasta los cordones de los zapatos. ¿Qué es exactamente lo que pasa ahí? A ver, vayamos por parte. Yo sé que cuando uno empieza a bailar tango, la ansiedad de aprender pasos nuevos es casi comparable a la de un chico que entra en una juguetería con tarjeta de crédito. Sobre todo los varones, aunque compete a todos. Digo, queremos figuras, queremos recursos, queremos adornos y hasta queremos secuencias que nos hagan sentir que estamos avanzando. Y aclaro, eso no está mal, pero el tema es que a veces en esa carrera por incorporar cosas nuevas nos olvidamos de lo que ya está. Nos salteamos lo que es invisible, pero absolutamente esencial. Ah, ahora sé por qué me lo salteo, porque es invisible. Y lo cierto es que en la pista hay personas que se mueven bien, pero no están con el otro. Bailan como si el otro fuera una figura de goma que los sigue o como si estuvieran resolviendo un rompecabezas sin mirar a quién tienen enfrente. Y uno los ve bailar y piensa, ¡Qué técnica! pero no se siente nada, ninguna emoción. En cambio, cuando alguien te abraza de verdad, cuando te escucha en el cuerpo, cuando no baila para que lo vean, sino para sentir, hay algo ahí que se vuelve magnético. Y es algo que no viene de un paso nuevo, viene de una decisión. Y que yo diría que es la decisión de estar, de conectar, de, si me permitís, bajarle el volumen al ego y subirle el volumen al corazón, porque esa emoción no nace de lo que haces con los pies, sino que nace de lo que haces con tu presencia. Quiero decir, podés estar parado sin moverte ni un centímetro y aún así emocionar, aunque solo si tu abrazo es sincero, si estás respirando al ritmo del otro, si te das permiso para ser vulnerable en ese instante compartido. Y allí descubrirías una arista imprescindible del tango, que es la conversación profunda, porque no necesitas decir muchas palabras para que el otro te entienda. Y por el contrario, entendés que a veces alcanza con un silencio. Y eso es lo que pasa con el tango. Si vos estás realmente ahí, si dejas de pensar en la secuencia que viene, si dejas de mirar quién te está mirando y te entregás a ese momento como si fuera el último tango de tu vida, ahí va a aparecer la emoción. Vas a aprender algo que no se enseña en una clase, sino que se decide en cada tanda. Ah, yo una vez tuve una emoción. Ella me dijo que bailara como si fuera el último tango. Lo hice y fue el último tango. Y te cuento esto porque alguna vez en una milonga vi bailar a una pareja mayor, él de 86 por lo menos y ella
algo más joven y no hicieron absolutamente nada técnico. Como mucho caminaron, se abrazaron y cada tanto se detenían. Podías pensar que realmente no hacían nada, pero también parecía que se estaban diciendo cosas en silencio. Más aún, a simple vista no se movían mucho, pero no podías dejar de mirarlos. Y al final de la tanda, la mujer le acarició la espalda al hombre como quien le agradece la vida entera, y él la besó en la cabeza. Yo no sé si bailaron bien o mal, pero verlos te hacía humedecer los ojos. No sé si me explico. No agregaron ni un paso nuevo, pero emocionaron. Y esto es algo a lo que debieras prestar atención, porque vos podés salir a bailar y llenar toda la pista de figuras, pero si no hay sentido detrás de eso que estás haciendo, lo que transmitís se diluye, como un libro escrito con palabras muy lindas, pero sin historia. Quiero decir, lo que emociona no es el paso, lo que emociona es el porqué del paso. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Desde dónde lo haces? ¿Qué querés que sienta el otro con eso que estás proponiendo? Y no me refiero a algo rebuscado, me refiero a algo simple, honesto, a un gesto que tenga propósito, a una pausa que hable o a un simple caminar que acompañe. Eso es lo que hace que alguien luego te diga, No sé qué tiene este tango, pero lo sentí bien adentro. y aquí me permito hacer una aclaración, porque muchas veces pensamos que emocionar al otro es algo mágico, casi incontrolable. Y en cierto modo hay algo de magia, está claro, pero también hay una elección consciente. Uno elige bailar desde un lugar más humano y menos con piloto automático. Uno elige bailar desde el deseo de comunicar y no solo de ejecutar. Un deseo que se percibe, se huele y se contagia. ¿Y si me contagio mucho, tengo vacuna? A ver, es como cuando bailás con alguien que no conoces. En lugar de apurarte a mostrarle lo mejor de tu repertorio, ¿qué pasaría si te tomás unos compases para sentir cómo respira, qué quiere hacer, qué le gusta y después responder a eso? Creo que allí esa actitud transforma todo, porque no estás bailando solo, estás compartiendo y eso a veces emociona más que cualquier volcada espectacular. Y lo mismo pasa con la música. Hay tangos que no te piden que hagas mucho, solo que los dejes entrar, sentir cómo respira un bandoneón o se pronuncia una frase. Y cuando vos permitís que eso te atraviese, aunque sea caminando, el tango cobra vida. Y ahí es cuando se produce esa cosa que no se puede explicar, pero que todos reconocemos cuando sucede. Y si me preguntaras, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a emocionar? No podría ser contundente, pero me permito arriesgar que muchas veces aprendemos a bailar tango como si fuera una colección de herramientas y no nos enseñan a sentir con esas herramientas. Aprendemos cómo hacer una sacada, pero no sabemos cuándo tiene sentido hacerlo. Por eso, insisto tanto con esto, podés lograr que tu tango emocione sin agregar ni un paso nuevo, pero tenés que tomar la decisión de bailar desde otro lugar, un lugar donde el otro no sea un accesorio para mostrar lo que sabes, sino un ser humano con quien compartir algo para transformarte. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, el tango que emociona no necesita pirotecnia, necesita verdad, necesita que bailes con la intención de decir algo. Se debe estar presente, contactar y abrazar de verdad, no simplemente abrazar porque así te enseñaron que se baila el tango.
porque de lo que estamos hablando es de cómo estar realmente conectado con el otro, cómo escucharse sin interrumpir. Se trata de hacer sentir al otro que se sienta único en ese instante, y cuando eso pase, cuando ambos sientan que no están haciendo nada, pero todo está ocurriendo, ahí vas a entender que el tango no se baila con los pies, sino con ese tesoro que late desde adentro. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.